Muy buena noche, que el Señor les bendiga en esta preciosa noche. Es una bendición una vez más el poder estar desde acá de mi casa y poder traer la palabra del Señor por este medio que tenemos de poder predicar. Es una bendición poder llegar hasta la intimidad de sus hogares y que Dios a través de su palabra pueda ministrar nuestras vidas en esta noche que tanto lo necesitamos. Y a las personas que se están conectando les voy a pedir ahí que donde se encuentran podamos elevar palabras de oración, de agradecimiento a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Rey de Gloria. Tú eres un Dios bueno y maravilloso. Tú eres un Dios incomparable, Padre. Te alabamos con todo nuestro corazón. Espíritu Santo, te pido que en esta noche tú puedas guiar, Señor, mi entendimiento, Señor. Que las palabras que hoy salgan, Señor, de mi boca sean palabras de edificación, Señor, para nuestras vidas. Que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, hablando a través de mí. Bendigo a cada una de las personas, Señor, que escucharán tu palabra, Señor. Y que tú puedas ser propicio, Señor, también a cada una de sus necesidades. Maravilloso eres tú, Señor, digno de gloria, digno de honra y digno de adoración. Te alabo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Tú eres bueno, Señor. Quiero en esta noche entrar al tema que hoy quiero compartirles. Hoy quiero hablarles acerca de el reino de Dios y su pueblo. Cuando hablamos acerca de un reino, pues claramente estamos hablando de un conjunto de personas, de un lugar, de una región, de un país. Y la palabra del Señor dice en Salmos capítulo 22, versículo 28, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Dios mismo está diciendo en su palabra que de Él es el reino. Y Él, cuando dice Él regirá las naciones, está hablando de que Él es quien toma el control, Él es quien toma el mando de este reino. Y nosotros, la palabra del Señor dice que nosotros somos parte de ese reino glorioso. ¿En qué momento nos hemos convertido parte del reino de Dios? Cuando reconocimos a Jesucristo en nuestra vida como nuestro único y suficiente Salvador. En ese momento el Señor nos ha hecho parte de ese reino, parte de sus escogidos, aun cuando nosotros no merecíamos, pero aún así el Señor nos ha hecho parte a nosotros de su reino. Y es una bendición realmente el poder ser parte de ese reino glorioso de Dios. El reino fue lo que Jesucristo vino a proclamar. Jesucristo vino a hablar acerca del reino. El reino se ha acercado, decía Jesucristo. Por lo tanto, Él decía, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Jesucristo mismo estaba hablando acerca de un reino y no de un reino terrenal, como hoy podemos darnos cuenta que en muchos países existen reinos donde todavía hay reyes, hay reinas, hay príncipes, hay princesas, sino que Jesucristo mismo estaba hablando del reino de Él que es celestial para sus hijos, para todos los que creen en Él. Y el pueblo del reino de Dios, dice la palabra que somos todos aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como el Rey, como el Señor de nuestras vidas. Pero hay un problema en la humanidad. Muchos saben acerca de Dios, pero no son parte del pueblo de Dios. Por eso la lección de esta noche dice el reino de Dios y su pueblo. Hay un reino donde Dios es el Rey, donde Jesucristo es el Rey, pero ahora está diciendo y el pueblo que es adquirido por parte del Señor Jesucristo.
No es lo mismo tener conocimiento acerca de Dios que ser parte del reino de Dios. Porque la palabra del Señor me enseña que únicamente aquellos que han reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador son los que pertenecen al reino de Dios. Y nuestro Padre Celestial nos ha dado a nosotros la oportunidad de escoger ser su pueblo. Mira cómo es el Señor, que realmente no nos está obligando a que nosotros seamos parte de ese pueblo, de ese reino, sino que Él nos está dando a nosotros la oportunidad de que nosotros escojamos ser parte de su pueblo, ser parte de su reino. Dios está diciendo a través de su palabra: si ustedes aceptan mis instrucciones, si ustedes aceptan mis mandamientos, si ustedes aceptan mis enseñanzas, si ustedes quieren vivir conforme a los mandatos que yo he establecido, entonces ustedes van a ser parte de mi reino. Y cuando nosotros dijimos, yo reconozco a Jesucristo como el Rey de mi vida, yo estoy diciendo: Jesucristo, yo te reconozco a ti como el Rey, como el Señor de mi vida, pero también le estoy diciendo a Jesucristo: yo quiero vivir conforme a tus mandatos, yo quiero vivir conforme a lo que tú tienes establecido, Señor, porque ya no va a regirse mi vida por lo que yo pienso, por lo que yo creo, sino que mi vida se va a regir por los mandatos, por los estatutos que Jesucristo ha dejado para su reino. Entonces, nosotros mismos debemos de tener la certeza de que en el reino de Dios, Él ha puesto sus leyes y nosotros hemos decidido llevar nuestra vida conforme a las leyes y a los mandamientos que Jesucristo nos ha dejado para que podamos vivir bien. La palabra del Señor dice que Él mismo nos creó, y no solo nos creó, sino que dice, y también nos compró. Pero como todo un caballero que es el Señor, siempre espera y no obliga a nadie a ser parte de su reino o de su pueblo. Él nos creó a nosotros. Y no solo nos creó, nos compró. Allá en la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre, pagó el precio de nuestra salvación. Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados a través de dar su vida por cada uno de nosotros. Y Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice la palabra del Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mira qué importante realmente es comprender la palabra de Dios, porque Jesucristo dice: he aquí, yo estoy a la puerta. Jesucristo hoy mismo está tocando ahí la puerta de tu corazón. Jesucristo hoy mismo te está diciendo: si tú abres la puerta, si tú escuchas mi voz y abres la puerta, yo entraré a ti y cenaré contigo y tú vas a cenar conmigo. ¿Qué es lo que Jesucristo te está diciendo a través de este pasaje de las Escrituras? Que si tú quieres recibir la salvación, que si tú quieres heredar la vida eterna que Jesucristo ha ofrecido, ahora Él está tocando a la puerta, y el responsable de abrir la puerta o de mantener la puerta cerrada eres tú. No hay nadie más. Realmente podemos darnos cuenta que en este tiempo, por la enfermedad que ha estado azotando al mundo entero, mucha gente ha estado muriendo. Y mucha de la gente que ha estado muriendo, se ha estado muriendo sin la esperanza de un día vivir una vida eterna al lado de Jesucristo. Yo no te estoy predicando en esta noche para que a ti te entre miedo, entres en pánico, porque Jesucristo ya declaró que hay dos caminos. Hay dos caminos que al hombre, dice, le parecen derechos, justos. Pero uno es camino de bendición, de vida eterna, y el otro es camino, dice que es de condenación. También va a ser una vida eterna, pero en sufrimiento. Porque la palabra del Señor dice que a todos los que creyeron, Jesucristo les dio la potestad de ser hijos de Dios, y esos van a heredar una vida juntamente con el Señor sin sufrimiento, de donde ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá enfermedad.
Pero también hay otra vida donde va a ser una vida de tormento para todo aquel que no quiso reconocer a Jesucristo como el Rey de su vida. Dios nos está dando la oportunidad de que por voluntad propia nosotros reconozcamos que somos de Él. No nos está obligando. A nadie se le obliga en esta tierra a creer en Jesucristo. Jesucristo te va a hacer a ti comprender por convicción de que Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti. Pero Jesucristo hoy nos está dando la oportunidad a nosotros de que reconozcamos que somos parte de Él. Que seamos parte de ese reino de los cielos. Y la única forma de entrar a ese reino de Dios y de disfrutar de las bendiciones de Dios que Él tiene establecidas para todos los que crean en Él, es que nosotros seamos ciudadanos del reino de Dios. ¿A cuántos a lo mejor quisieran tener una ciudadanía de otro país? Mucha gente que quiere tener una ciudadanía de Estados Unidos. Y para ser ciudadano de otro país se necesitan muchos requisitos. Pues Jesucristo, el único requisito que te está pidiendo para que tú seas ciudadano del reino de Dios es que puedas creer en Él. Es que tú te puedas arrepentir de tus pecados. Es el requisito. Jesucristo está diciendo, arrepiéntete. Arrepiéntete y cree en mí, cree en el sacrificio que yo hice y yo te voy a dar vida eterna, te voy a mostrar mi favor, mi salvación. Así como en otros países te piden un montón de requisitos para que tú puedas obtener una ciudadanía, Jesucristo solo te está pidiendo un requisito, que tú te puedas arrepentir y que puedas creer en Él, para que puedas tener vida eterna y recibirle o reconocerlo en tu corazón como el Rey y como el Señor de tu vida. Porque hay mucha gente que dice todos somos hijos de Dios. Y la gente tiene un concepto equivocado de que todos somos hijos de Dios porque Dios nos dio vida, Dios nos creó. Una cosa es comprender que todos fuimos creados por Dios, pero otra cosa es comprender quiénes somos parte del pueblo de Dios. Quiénes somos verdaderamente hijos de Dios. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Y quiero que te grabes este pasaje de las Escrituras en tu corazón. Dice, mas a todos los que le recibieron. Escucha bien. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos, dice la palabra de Dios, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, dice, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Entonces, ya que tenemos que quitarnos ese concepto equivocado de que todos somos hijos de Dios. Todos fuimos creados por Dios, eso sí es una realidad. Pero hijos de Dios únicamente dice que más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, a estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que te quede claro este pasaje de las Escrituras. La palabra del Señor dice en Salmos capítulo 100, verso 3, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, escucha bien aquí te estoy dando realmente el concepto de que las personas dicen que todos somos hijos de Dios, pero no. Dice, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pero las ovejas son únicamente aquellos que escuchan la voz de su Señor. Cuando tú aprendiste a escuchar la voz del Señor, te has convertido en una oveja. Te has convertido en un seguidor del buen pastor que es Jesucristo. Nadie más te puede salvar. Nadie más te puede ofrecer vida eterna. Hermanos, después de que partimos de este mundo, después de que morimos, hermanos, ni aunque te recen, ni aunque te oren, ni aunque te hagan lo que te hagan, ya no te va a sacar del lugar donde tú decidiste
estar. Hoy que estás vivo, tú tienes la oportunidad de decidir a dónde quieres pasar la eternidad. Si con el Señor, en una vida llena de bendición, o quieres estar en un lugar de sufrimiento, donde ese lugar no fue creado para el ser humano. Pero sí van a pasar ahí todos aquellos que no quieran vivir conforme a los mandatos establecidos por el Señor. Una buena pregunta sería, ¿quién se hizo a sí mismo? ¿O se compró a sí mismo? Si fue Dios quien hizo todas las cosas, incluyéndonos a nosotros, y luego pagó un precio para comprarnos. El precio de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos vida eterna. Eso quiere decir que cuando pagó el precio, Jesucristo pagó por nuestra redención, pagó por nuestros pecados. Él ahí en la cruz del Calvario nos redimió, ahí nos perdonó, ahí nos quitó toda culpa y nos ha hecho libres para la gloria del Señor Padre, de nuestro Dios Padre. La palabra del Señor dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, sos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero no se queda únicamente ahí este pasaje de las Escrituras. No se está quedando únicamente en ese que fuimos adquiridos por Dios, sino que la palabra del Señor nos está diciendo con qué propósito el Señor nos ha adquirido. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero con algo bien importante, con una misión que debemos de cumplir. Dice la palabra del Señor, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Escucha bien de dónde nos llamó el Señor. Dice, nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo, dice, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Antes nosotros no pertenecíamos al reino de Dios, pero a través del sacrificio de Jesucristo de Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros hemos alcanzado la misericordia de Dios. Antes no éramos parte del pueblo de Dios, pero ahora todos los que creen en su nombre, a todos los que creen en su nombre, dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es una bendición que nosotros tenemos. Mas a todos los que creen en su nombre, a los que le recibieron, a esos únicamente les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fuimos comprados para gloria de Dios Padre. Por eso nosotros debemos de procurar que en nuestra vida diaria el Padre sea glorificado, que el Padre sea exaltado, porque no fuimos comprados con un simple objeto, porque habéis sido comprados por precio, por el precio de sangre, la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Por ese precio que Él pagó, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El precio de nuestra salvación no es únicamente un valor simbólico, es un valor que no se puede calcular con un precio económico. Es un valor que solo lo podía pagar el Hijo de Dios, el aceptar ir a la cruz del Calvario y morir por ti y por mí. Por precio fuisteis comprado. No os hagáis esclavos de los hombres, pues, dice la palabra. Debemos de glorificar al Señor, porque la palabra del Señor dice que ningún hombre ha podido salvar su propia vida. Y el que lo intente, dice, la perderá. Podemos notar realmente nosotros que somos pertenencia del pueblo de Dios porque fuimos comprados por el precio de la sangre de Jesucristo.
Él pagó tu redención, Él pagó el precio de tu salvación y pagó el precio de mi salvación. Deuteronomio capítulo 4, versículo 20 dice, pero a vosotros Jehová os tomó y os sacó del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. En aquella ocasión Dios sacó a su pueblo de Egipto, del lugar de esclavitud, pero ahora el Egipto en nuestro tiempo es el mundo. El mundo es figura de Egipto que ahora tiene esclavizado a muchas personas con los afanes de la vida, con el adulterio, la fornicación, la hechicería, los vicios, las borracheras, las herejías. Todas esas cosas ahora en este tiempo se convierten en el Egipto de nuestro tiempo. Pero la palabra del Señor dice que Jehová ya te tomó, te sacó de ese horno de hierro para que seáis su pueblo, para que seáis su heredad, para que seas esa nación santa, pero por lo tanto debes de glorificar y exaltar el nombre de Dios. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, Jehová tu Dios, que te ha escogido para hacerle un pueblo santo. Dios no te sacó de la esclavitud para que tú sigas pecando. Dios te sacó de la esclavitud para que tú puedas ser un pueblo especial para Dios, que puedas glorificar el nombre del Señor. Y dice que te sacó de ese lugar para ser un pueblo especial más que todos los pueblos. Tú debes de sentirte dichoso. Tú debes de sentirte agradecido porque tú eres más. Tienes un valor mayor que todos los pueblos para el Señor. Más que todos los pueblos sobre la tierra. Es un valor que Dios te ha dado a ti y que me ha dado a mí. No por ser más vosotros que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais, dice, insignificantes de todos los pueblos, sino porque nosotros valiéramos más, nos escogió, sino que dice, la palabra de Dios dice que Dios nos escogió porque nos amó tanto, porque tanto al mundo amó Dios que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fue por el puro afecto de su voluntad, fue por el puro amor a la humanidad que Dios nos escogió para ser su pueblo. Deuteronomio capítulo 12, verso 4. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo santo, único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Mira bien cómo te está diciendo Dios. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Sabiendo tú que eres único para Dios, debes de exaltar y de glorificar a Dios. Debes de vivir conforme a los mandamientos que Dios ha dejado en su palabra. Debes de vivir agradando el corazón de Dios todos los días. Debes de vivir conforme a la ley que Dios ha dejado para que nosotros la cumplamos. Deuteronomio 26, 18 dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión. Dios te ha hecho su pueblo para que le alabes, para que le glorifiques, para que le exaltes. Dios no te ha hecho parte de su pueblo para que vivas haciendo lo que a ti te place. Dios te eligió para que vivas agradándole a Él. ¿Cuál es tu actitud como pueblo de Dios? Tu actitud es de servicio, tu actitud es de honra y de respeto hacia los demás, tu actitud es de compartir la palabra de Dios, porque dice que fuiste adquirido para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas al reino de luz admirable. ¿Esa es la actitud que estás tomando? ¿Estás aceptando y obedeciendo el gobierno de Dios en tu vida? ¿Estás cumpliendo con sus leyes, con sus mandatos, con las directrices que se encuentran en la palabra de Dios?
Que tus actitudes expresen que perteneces al pueblo de Dios y que tienes un rey que gobierna tu vida. ¿Quiénes son los que pertenecen al pueblo de Dios? Los que ofrendan, los que van a la iglesia, los que son buenas personas, o los que reconocen a Jesucristo como el Rey y Señor de sus vidas. Solo aquellos que reconocen a Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus vidas son los que pertenecen al pueblo de Dios. ¿Quiénes son los que se convierten en ciudadanos del reino de Dios? Los que tienen dinero, los que tienen bendiciones abundantes. ¿Quiénes? Los que reciben a Jesucristo como el Señor se convierten en ciudadanos del reino. Por lo tanto, debemos de vivir conforme a los mandatos que Dios ha dejado en su palabra. Y te dejo este capítulo nuevamente, te lo leo aquí. Juan 1, 12, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya no dejes que te enseñen que puedes ser salvo por medio de otra persona. Solo Jesucristo tiene la potestad de que tú seas parte del pueblo glorioso del reino de Dios. Nadie más, fue Él quien dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Si tú todavía no estás viviendo como parte del pueblo glorioso de Dios, hoy es el tiempo que lo puedes hacer. Ahí donde estás en tu casa y puedes decir, yo quiero reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Yo quiero realmente vivir conforme a los mandatos establecidos por Dios. Yo quiero ser parte del reino de Dios. Solo creyendo y recibiendo a Jesucristo lo vas a lograr. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta noche. Si estás pasando alguna necesidad, ahí donde estás puedes clamar a Dios con todo tu corazón, que Dios va a responder toda necesidad. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, una vez más, Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico, Padre. Gracias porque tú me enseñas a través de tu palabra, Señor, que solo los que reconocen tu nombre, que solo los que se apartan de todo pecado, Señor, van a tener la potestad de ser hechos hijos de Dios, de pertenecer a ese pueblo glorioso, Señor, por el cual tú un día vas a venir. Padre, gracias por tu palabra, que tu palabra pueda llegar, Señor, al corazón de las personas, Señor. Cualquier necesidad, Padre, que pueda haber en el corazón de las personas que están escuchando tu palabra, tú la vas a suplir conforme, Señor, a tu voluntad, no conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Padre, te alabo, te bendigo con todo mi ser. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres digno, Señor, de ser exaltado, de ser glorificado. A ti sea la gloria, la honra y el honor. Padre, si alguien está pasando quebrantos de salud, si alguien está pasando escasez en sus casas, provéeles lo necesario. Aquel que está pasando quebrantos de salud, Señor, tócale y dale, Señor, esa sanidad que necesita. Aquel que está angustiado, Padre, fortalécelo en el nombre precioso de Jesucristo. Y todo aquel que necesita de tu presencia, Señor, llénalo en esta noche. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Señor, te doy a ti la gloria, la honra por siempre, Padre, y te bendigo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga en esta preciosa noche. Ha sido una bendición grande una vez más el poder traer la palabra del Señor y que esa palabra sea de edificación para nuestras vidas. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga.